Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre, saludos a todos donde quiera que se encuentren. Vamos a hacer una oración para que Papito Dios me guíe en esto que vamos a hablar hoy. Padre maravilloso y eterno, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón lo pongo delante de ti y ruego y pido delante de tu presencia, Dios, que sea usted poniendo las palabras en mi boca, usándome, Señor, porque yo no soy nada, ni soy nadie, solo soy un instrumento en tus manos, una sierva tuya, una hija tuya. Entonces me dispongo para que nos guíes, me guíes con tu Espíritu Santo en esta corta reflexión que vamos a grabar, y que las personas que vayan a escuchar esto, Señor, que tú has escogido para que lo escuchen, sean edificadas por tu Espíritu Santo y sigan creciendo, y esto les sirva para crecer en su vida espiritual. Te pido sabiduría y entendimiento de lo alto para mí, para ser un canal efectivo en estos momentos y para ellos, para que lo puedan retener en sus vidas y aplicarlo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, hoy voy a hablar de una palabra que recibí esta mañana en mi ayuno y habla de la forma como lo hace Dios. Él tiene muchas maneras de hacer las cosas y en la Biblia está escrito de cómo Él lo hace, de las diferentes formas como Dios hace las cosas. Voy a leer la palabra que está en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, para ponerlos en contexto. En esta porción de la palabra quiero llevarlos al escenario donde estaba aconteciendo el problema que había con los filisteos, donde Goliat estaba blasfemando y desafiando al ejército de Israel, y todos los días salía y los acosaba y los trataba súper mal, y ellos habían peleado con los filisteos, pero entiendo que era la primera vez que se enfrentaban a un guerrero con estas características, un gigante con una espada súper grande, pues, y era un desafío bastante interesante. Entonces ya ellos llevaban como varios días ahí escuchando a este caballero cómo los desafiaba, y ninguno sentía que tenía la idoneidad, las competencias, la fuerza, la experiencia quizás para enfrentar este desafío. Entonces David se apareció por allá a llevarle comida a sus hermanitos que eran bien queridos, y él preguntó qué es lo que está pasando aquí, y bueno, medio le contaron. Ustedes más o menos tienen idea que los hermanos de David eran como como fastidiositos, pero bueno. Entonces voy a leer, ese es más o menos el contexto, ¿cierto?, a partir del cual vamos a hacer esta reflexión. Entonces yo voy a leer desde el versículo 30. La porción de la palabra es Primera de Samuel 17, del 30 al 40, y dice lo siguiente: apartándose de él, o sea, David, hacia otras personas, hacia otros soldados del ejército de Israel, ellos le respondieron lo mismo que le decían los hermanos: no, los filisteos tienen un gigante y ese está hablando y blasfemando, y ninguno de nosotros tiene la valentía de ir a confrontarlo, y el rey Saúl dijo que el que hiciera eso pues le iba a dar unas bendiciones muy chéveres, entre ellas la hija. Entonces
dice lo siguiente, que entonces David, apartándose, fue y preguntó a otros y le respondieron de la misma manera. Y le dio, o sea, él recibió la misma respuesta de los demás. Entonces fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl. Y David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, pues tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de... Ay, esto se pegó. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve entonces, que Jehová esté contigo. Y entonces Saúl le dio su armadura a David. Le puso sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y su coraza, su armadura. Pero entonces aquí pasó algo, que cuando David se empezó a vestir con la armadura del rey Saúl, él trató de caminar, trató de moverse, porque pues él nunca había usado ese tipo de armadura. Y entonces David, al ver que su caminar, que su fuerza, que sus capacidades se habían limitado por él ponerse esa armadura, decidió no ir a enfrentar al filisteo con esa armadura. ¿A qué viene este tema? Resulta que nosotros desde niños, nosotros recibimos un adoctrinamiento de nuestros padres lo recibieron de nuestros abuelos. La sociedad también influye, la sociedad y la iglesia influyen mucho en la manera como nosotros vivimos, como nosotros percibimos las cosas, como nosotros tomamos las decisiones que tomamos. De hecho, nosotros como padre educamos a nuestros hijos muchas veces como nos educaron a nosotros. Pero el asunto aquí es que hay desafíos y hay situaciones donde no sirve lo que tú sabes, donde no sirve lo que te han enseñado. Hay situaciones donde no sirve el consejo que te han dado, donde lo que dice la sociedad no es la respuesta para la situación que tú estás viviendo. Y como David, no debemos moldearnos, no debemos acomodarnos con lo que nos dicen en algunas situaciones. En este caso, David habló de su experiencia, del trato que Dios le había dado a él para fortalecerlo, para enseñarlo cómo pelear, para tener habilidades, para tener gallardía, para ser fuerte. Dios usó una manera para tratar con David desde el corral o desde el campo donde David apacentaba las ovejas. Allá él fue enseñado, él fue educado, él fue fortalecido. Fue Dios directamente quien enseñó a David a ser un hombre
valiente y temeroso de Dios. Pero entonces cuando aparece esta situación y él va y le dice al rey Saúl, déjame que yo me hago cargo, así en pocas palabras, el rey Saúl le dio su armadura. La armadura que representa también, la armadura representa el consejo y la instrucción de aquellos que tienen experiencia y que te dicen cómo hacer las cosas. Pero aquí hay una situación muy interesante, y es que Saúl era un hombre de experiencia en guerra, por eso tenía armadura. Él tenía la experiencia, pero resulta, y sus guerreros también tenían la experiencia, pero resulta que este desafío ellos nunca lo habían tenido. Porque de haber sido así, ellos sabrían cómo enfrentar a ese gigante y no hubieran dejado que ese gigante todos los días saliera a acosarlos, a tratarlos súper mal y a poner en tela de juicio el poder de su Dios. Esta era la primera vez. Y así hay situaciones en nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que de un momento a otro nos sorprenden y uno no sabe qué hacer. Y de pronto uno busca cómo me enseñó mi papá, qué dice mi mamá de esto, qué dice mi esposo, mi experiencia que me dice, yo soy experto en esto. Pero a veces lo que sabemos no sirve para resolver el gigante que tenemos al frente. Y como David, nos toca despojarnos de esos conceptos, despojarnos de ese adoctrinamiento social, despojarnos de nuestra propia percepción o experiencia y correr al altar. A ver qué dice Dios en su palabra de cómo puedo resolver esto. Y fue lo que David hizo. Dios lo había enseñado que a través de sus piedritas, de su onda, de sus golpes, de su forma, él había matado osos y había matado leones. Y esta vez no iba a ser distinto, porque tú puedes tener mucha experiencia y mucho recorrido, pero si no tienes el acompañamiento de Dios, si no tienes el aval de Dios, si no tienes el patrocinio de Dios en lo que tú vas a hacer, los resultados no van a ser fructíferos. Los resultados no van a ser efectivos. Y por eso es que muchas veces algunos creyentes se quedan en el proceso. Por eso es que algunas veces sentimos que el proceso nos está ahogando. Porque a veces hacemos las cosas a nuestra forma. A veces hacemos las cosas como nos dicen los demás. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cuál es la estrategia que tiene Dios esta vez para ayudarme a vencer ese gigante que está delante de mí? ¿Cuál es la estrategia? Y ahí es donde viene que la respuesta, que la solución, que la situación es entre tú y yo, Dios, entre tú y yo, Dios. Cuando estamos en el desierto, es Dios y yo. Y aún cuando llegan las buenas nuevas, las alegrías, siempre es tú y Dios. ¿Y qué le dijo Saúl a David? Le dijo, bueno, mijo, que Dios te acompañe, ve y resuelve como pueda, mire a ver qué puede hacer usted. Vaya y mire a ver, que Dios lo acompañe. Y Dios lo acompañó, porque él se dejó guiar por Dios, porque él puso en práctica lo que Dios le enseñó mientras él estaba en el campo y en el corral cuidando las ovejas. Eso fue lo que le sirvió para vencer a ese gigante que todo un ejército no había podido. Y realmente fue David el que le metió fuerza a esa piedra. No, fue Dios usando la mano de David. Y usando la mano de David fue Dios el que fue certero. El punto fue Dios, no fue David, fue Dios. Y esa es la invitación que quiero hacerles en esta reflexión. Preguntémosle a Dios antes de hacer las cosas. Contemos con Dios.
Vayamos ante Él. Padre, tengo esta situación. Padre, tengo este anhelo. Padre, quiero esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago contigo? No lo quiero hacer yo con mis fuerzas, con mi experiencia, con lo que me dicen los demás. ¿Cómo lo hago contigo? ¿Cómo lo podemos hacer los dos? Preguntémosle a Dios. Porque a veces los gigantes son tan gigantes que uno se siente abrumado y dice, estoy cansado, yo con esto no puedo, yo no soy capaz. Le pasó al profeta Elías. Y dice la Biblia que tremendo profeta de Dios. Y llegó un momento donde le pudo la gigante que se paró delante de él, que era la Jezabel, le pudo. Le dio miedo y fue y se escondió. Y allá fue Dios y todos conocemos lo que tuvo que hacer Dios para renovar su fe, su confianza, su fuerza, para animarlo. Y nosotros no estamos exentos de eso, de tener miedo delante de los gigantes, de no saber qué hacer. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, las cosas están cambiando con una aceleración que uno no sabe en qué momento cambió la vida, en qué momento se dio la vuelta a las cosas, en qué momento se acabó el empleo, en qué momento llegó una enfermedad, en qué momento hubo una infidelidad, en qué momento tengo que tomar una decisión difícil. Y no, a veces no sirve el concepto de los demás. A veces la única respuesta, a veces no, siempre la respuesta está en preguntarle a Dios, ¿y cómo lo tengo que hacer esta vez? ¿Cómo lo tengo que hacer esta vez? Porque Saúl le dio su armadura, porque en otras ocasiones eso le había funcionado. Coja su armadura, su espada y vaya enfrente a la situación. Y él le dio una solución a David. Y David intentó caminar, pero no fue. Esa no fue. Esta vez le tocaba a David hacer las cosas como Dios lo enseñó, porque este gigante era un guerrero distinto a los guerreros que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a enfrentar. Entonces, cuando las cosas son distintas, entonces la solución también es posible que sea distinta. Siempre la invitación esta vez. La invitación está, y de hecho la palabra lo dice. Cojamos lo bueno y desechemos lo malo. Lo que nos sirve, es más, de todo esto que yo les estoy diciendo, cojan lo bueno, cojan lo bueno, cojan lo bueno. Lo que no les parezca, deséchenlo. Pero sí, algo. Siempre tener presente que la respuesta real y efectiva para resolver viene de parte de Dios. La forma correcta viene de parte de Dios. Y el asunto es que a veces la respuesta que Dios nos da o las estrategias que Dios nos da no son normales, no son comunes, porque volvemos a lo mismo. Saúl y la mayoría de los guerreros saben, los militares, los policías saben que tienen que tener armaduras, que tienen que tener un casco, cosas que los protejan. ¿Con qué David se fue a enfrentar al enemigo, a Goliat? David no llevaba ni espada, ni armadura, ni nada. Era algo muy extraña la manera. Y probablemente ellos todos están, usted se lo va a comer, lo va a matar o como se le ocurre. Este tipo que la espada mide no sé cuántos metros y él mide no sé cuántos metros. Él mismo le dijo, bueno, tú me ves a mí como un perro, que tú vienes aquí es con piedra y con honda. ¿Y qué?
Y David le dijo, y tú vienes contra mí, contra espada, contra jabalina. Pero ¿qué le dijo David? Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. Y a veces las cosas que Dios pone en nuestras manos para que resolvamos no se parecen a lo que nosotros esperamos, pero esa es la respuesta, esa es la estrategia, esa es la manera que Él estableció que podíamos encontrar la solución y que iba a dar respuesta, y que con esa forma era como íbamos a salir vencedores. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Coger la honda y la piedra como lo hizo David y ir a enfrentar al enemigo. Porque no somos nosotros, es Dios el que nos da la victoria. Es Dios el que nos saca triunfante. Es Dios el que nos da el respaldo cuando nosotros lo ponemos delante. Por eso David dijo, yo vengo contra ti en el nombre del Dios viviente. Y esta hora yo los invito a eso. Cualquier situación, cualquier gigante, vayamos en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre es que han sido sometidos todas las cosas que Dios estableció. En el nombre de Jesús. Y hagamos las cosas como Dios dice, no como nosotros pensamos. Es como Dios dice. Es como Dios quiere. Ahí es donde vamos a ser efectivos y vamos a salir triunfantes. Entonces, no nos pongamos la armadura de Saúl. Pongámonos la armadura de Dios. Dejemos los conceptos del mundo, de la sociedad, y usemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es efectiva. Amén. Esa era la reflexión que yo les quería dejar. Empecemos a despojarnos de San yo pienso, San yo quiero, yo, como yo lo digo, como yo lo hago. Y empecemos a aplicar como dice Dios. Como lo dice Dios. Y otra cosa muy importante. Dios respaldaba a Saúl de una manera. Ahí tenemos su armadura. Y a David lo enseñó de otra manera. ¿Cierto? A Saúl le funcionó así. Y por eso él quería impartir o transmitir eso a David. Pero Dios con David tenía otra manera. ¿Cuál es la manera de Dios conmigo? ¿Cómo lo quiere hacer Dios conmigo? Y es como lo está haciendo conmigo ahora. Vean, yo llevo 15 años de estar en el Evangelio. Yo soy abogada. Y Dios hace mucho tiempo me habló a mí de que a través de mi pastor de mi iglesia, de que yo iba a enseñar la palabra, de que yo iba a hablar a grupos, y de hecho cuando empecé a ser cristiana, yo tuve células de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos. Estas niñas estaban entre 18 y 20 años. También estuve en una célula de niños de 5 a 8 años, adolescentes de 13 a 15 años, y también tuve la oportunidad de tener una célula de personas mayores de edad, más adultas que yo. Ahí Dios me empezó a enseñar, pero yo nunca me he visto en un púlpito. Y sinceramente, honestamente les digo, yo le he dicho a Dios, no.
Y yo llevo 13 años en mi casa, lo que hace que decidí dejar de trabajar y dedicarme a mi hogar, a mi hija. Y me ha pasado como David. David fue enseñado y fue instruido, como lo dije hace un momento, en el campo y en el corral con las ovejas. Y lo mejor que me ha podido pasar a mí, y el mejor lugar donde Dios me ha enseñado, y le decía a mis hermanas de la iglesia con las que me reúno para ayunar y para orar, que a David lo formaron en el campo y en el corral. A mí Dios me ha estado formando en la cocina, en mi cocina. Ahí yo he llorado, ahí yo he orado, ahí yo he adorado, ahí yo he alabado a Dios, ahí yo he soñado, ahí Dios me ha regañado cuando me ha exhortado. Ese ha sido mi escuela, la cocina. Y ahora Él puso en mi corazón, porque yo le decía, ¿y qué hago con esto que me has enseñado? Porque Él me dio una palabra. Y yo le digo, ¿y cómo lo hago, Padre? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo lo hago? Y esta es la manera como Él me ha llamado a mí y me ha inquietado a predicar o a enseñar su palabra. Así me ha llamado a mí, así me ha enseñado a mí, así me ha convocado a mí. Quiero que hagas esto. Yo en este momento estoy frente a mi celular, un celular basiquito. De vez en cuando mis hijos salen gritando por ahí. Estoy en mi casa y este ha sido mi taller. El taller del maestro, como dice el cantante Alex Campo, ha sido mi taller donde Dios me ha metido a mí y me ha formado, ha sido mi cocina. Y en este momento yo estoy en mi casa y me ha dicho, hazlo así, así. Y otras personas, para la gloria del Señor, salen y evangelizan. Hay otras personas que están en púlpito. Dios tiene su manera para cada uno. ¿Sabe qué es lo más importante? Que esta madrugada me lo dijo esta semana en la madrugada. Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Usa el don que yo te he dado. Usa el don que yo te he dado. Entonces no hay excusas. ¿Y cómo lo hago, Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quieres que te sirva? Y me dijo, quiero que hagas esto. Y es lo que estoy haciendo. Algunas veces me van a ver así, en medio bien organizadita y presentada. Por ahí tengo otros videos donde estoy en camisa, con moños, que de pronto estoy lavando un plato, haciendo alguna cosa, y él me dice, esto así, así, así. Yo salgo corriendo y busco el celular y grabo. No siempre voy a salir así, con el cabello así organizadito o maquillado, no, porque Él me ha llamado, hazlo así. A Saúl le dijo, hazlo así, y yo te voy a respaldar y vamos a ganar. A David le dijo, hazlo así, y a mí me está diciendo, hazlo así. ¿Saben qué es lo más importante? No importa la forma, como Dios te diga que hagas las cosas. No importa la forma. ¿Sabe qué es lo que importa? Hacerlo. La obediencia. Eso es lo que importa. La obediencia. Si Dios te dice, ponte esta armadura y ve y haz esto, hazlo. Pero si te dice, coge 5 piedras y una honda, hazlo. Hazlo. Porque a Dios lo que le importa es tu obediencia. No es como te ves, no es como te sientes, no es lo que tú sabes. Es sencillamente la convicción que soy un instrumento de Dios que Dios puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar y como Él quiera. Independientemente de los señalamientos, independientemente de que te salgas de los estándares de la sociedad, del concepto que la gente tenga de ti, obedece. Obediencia. Eso es lo que te da el respaldo, el aval y la bendición de Dios. A mí me lo dijo así, hazlo así.
Y estoy aquí con mi celular, a veces se me cae, a veces salen por ahí mensajes, a veces mis hijos gritan, pero yo estoy obedeciendo. Yo estoy obedeciendo. Y eso es lo que hay que hacer. Hacerlo como Dios dice. Tenerlo en cuenta a Él en todo. Y entonces nos va a ir bien. Yo me acuerdo que por ahí estaba hablando, yo a veces digo así, estaba hablando con Josué. Y Josué me dice en el, creo que es el capítulo Josué, oh my God, se me olvidó, creo que es 1:9, me perdonan porque no estoy en este momento aquí con la Biblia, pero dice la palabra, si tú quieres que te vaya bien, haz todo lo que está escrito en esta palabra, le dijo nuestro Abba a Josué. ¿Vieron? Obediencia. Hacerlo como Dios dice. Y para saber cómo lo dice Dios y cómo lo hace Dios, la palabra, mis amados, la palabra. Entonces, en esta preciosa reflexión, yo les dejo eso. Dejémonos guiar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos y un paso mal dado es una oportunidad para el enemigo. Entonces dejémonos guiar por Dios. Que Dios los bendiga. Que esta palabra toque sus corazones. Los motivo a que le preguntemos a Dios, ¿cómo quieres que lo haga Dios? ¿Cómo hago esto, Dios? Y Él siempre da respuesta. Dios siempre habla. No es cierto que Dios se queda, que no. Dios siempre da respuesta. A veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. Pero de que responde, responde. Entonces, ahí les dejo esta reflexión. No nos pongamos la armadura de Saúl. Pongámonos la armadura de Dios y preguntémosle a Él cómo lo hago. Que Dios los bendiga, que descansen, que el Espíritu Santo trabaje con ustedes a través de esta palabra, como lo ha hecho conmigo. Y pongamos todo en las manos de Dios. Pongamos todo en las manos de Dios. Porque Él a veces permite que nosotros hagamos cosas. Yo he hecho varios estudios. Y estoy orando porque quiero empezar a ejercer mi carrera y continuar con las especializaciones que quiero hacer. Pero de momento Dios me ha dicho, quiero que hagas esto. Lo demás está en stop. Pero yo estoy obedeciendo. Me dijo, haz esto, quiero que hagas esto. Y es lo que estoy haciendo. Que Dios los bendiga nuevamente. Esas bendiciones se van a multiplicar, tantas bendiciones. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Sí, mi alma desea que Dios los bendiga. Y yo sé que mi Padre desea bendecirnos. Chao.